Good morning, everyone. So, this is one of the last weeks. We're already finishing, and I'm going to explain to you what we're going to do this week, and I'm also going to explain to you the last part of grammar of Unit 9. Esta es una de las últimas semanas, estamos ya en la recta final, así que os voy a explicar lo que vamos a hacer. Y os explicaré la última parte de la gramática del tema 9, que si os acordáis la dejamos pendiente la semana pasada para que tuvierais más espacio para entender las dos partes de gramática que lleva este tema. Una cosa que os quería decir antes de empezar es que esta semana en vez de 3 tareas vamos a tener solo 2, ya que no sé cómo iréis de cargados de otras asignaturas, porque como he dicho antes estamos en la recta final, así que vamos a hacer 2 actividades y a aprender la gramática de este tema. Empezamos. Your first task will be a reading, and this reading is going to be from The Dragoncita. The Dragoncita is an English book, and this time, as the previous week, we're going to read a text which is not adapted. What does this mean? It's a text that is not adapted for your level. It's a real English text. This book is read by children and teenagers in the UK. In fact, it's a book that I bought in London. So you're going to read real English and you're going to answer some questions regarding these texts. Esta semana vais a leer unos textos sacados del libro The Dragoncita. Igual que hicimos la semana pasada, este texto va a ser un texto que no está adaptado, es decir, que está tal cual aparece en el libro, no está adaptado para que se entienda aquí en España. ¿Por qué? Porque, como ya os dije, quiero que leáis textos reales en inglés para que veáis que sois capaces de hacerlo, que tenéis el nivel para hacerlo y que perdáis el miedo a los textos reales. Por lo tanto, este es un libro que se lee en el Reino Unido tal cual. De hecho, es un libro que me compré en Londres la última vez que fui. Y lo que vais a tener que hacer es contestar a unas preguntas relacionadas con esas páginas del libro que os he escaneado. Por supuesto, si tenéis dudas o tenéis preguntas, me lo podéis decir, me podéis preguntar lo que queráis. Esto es simplemente para que os enfrentéis a textos reales, ya que normalmente los libros que os mandan leer en el instituto y en los colegios son libros adaptados, libros que cogen las editoriales de aquí y a los que les cambian las palabras y las expresiones para que sean más fáciles de entender. Bueno, dejo de enrollarme. ¿Para cuándo es este reading? El reading va a ser para el 6 de junio, es decir, para el sábado. Tenéis toda la semana para hacerlo. Como he dicho, solo son 2 tareas y os estoy dejando tiempo para que las hagáis, de manera que si tenéis asignaturas en las que vais un poco más flojos o más agobiados y tenéis más cosas que hacer, pues que tengáis tiempo para hacerlas con tranquilidad. En inglés este curso la verdad es que os habéis portado muy bien, habéis trabajado muy bien y quiero que acabéis el curso pues lo más relajados posibles, eso sí, aprendiendo y practicando todo lo que se pueda. Y la última tarea, por supuesto, va a ser una serie de actividades para practicar el estilo indirecto, que es lo que os voy a explicar ahora. Sabéis que hay que practicar, hay que hacer ejercicios, hacer muchas frases para poder entender este tipo de gramática. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. No incluyo vocabulario esta vez porque, si os acordáis, el vocabulario del tema 9 ya lo vimos la semana pasada, lo tenéis en el vídeo de la semana pasada. Y lo tenéis también en el PowerPoint que os subí la semana pasada a Google Classroom. Acordaos que era el vocabulario sobre materiales y verbos que usamos para hablar de cuidar el medio ambiente. Apagar, ahorrar energía y demás. Aún así, si tenéis dudas o necesitáis algo o me decís, teacher, quiero practicar más el vocabulario porque no me ha quedado claro, o quiero practicar más la pasiva, que era la gramática que vimos la semana pasada, porque no me ha quedado clara, pues yo os envío lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Igual que lo diré varias veces a lo largo de la presentación de gramática, esta parte de gramática es bastante más complicada, así que si necesitáis que hagamos videollamada individual o grupal, o si necesitáis algo que os aclare algo por correo, sin ningún problema, lo arreglamos, concertamos una cita para hacer videollamada, os mando un correo, lo que necesitáis. Así que, pues sin más dilación, vamos a empezar.
Bueno, empezamos tema 9. Ya sabéis que este es el último tema del libro. He intentado que nos diera tiempo a acabarlo a pesar de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, porque me gustaría que llegarais a cuarto de la ESO lo mejor preparados posible dentro de las circunstancias que tenemos y que llevéis el nivel que se supone que debéis llevar. Este tema, el reported speech, lo vais a ver también a finales de cuarto de la ESO. También está en el tema 9 de cuarto de la ESO. De manera que si ahora lo aprendéis bien, pues eso que os lleváis para el curso que viene. Lo primero de todo, why do we use reported statements? To report what other people say. El estilo indirecto lo usamos para hablar o para relatar lo que otras personas dicen. It's very similar to Spanish. Here in English we have, you will read 3 texts tomorrow, the teacher said. Imaginaos que estabais en clase y la profesora o el profesor dice, leeréis 3 textos mañana. Then you go and talk to your friend. Entonces vais y habláis con vuestro amigo al día siguiente o cuando sea, puede ser en cualquier momento del tiempo, y le decís, pues la profesora dijo que leeríamos 3 textos al día siguiente. ¿Cómo decimos eso en inglés? The teacher said that we would read 3 texts the next day. Esto es el estilo indirecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a explicar cómo se forma el estilo indirecto en inglés. The first thing that you need to take into account is that you have to change the verb forms. If I say you will read now, then when you tell it to your friends, you can't say you will read. You will say would read. Si yo ahora os digo leeréis 3 textos mañana, si mañana o pasado vais a vuestro amigo y le decís la profesora dijo que leeríamos 3 textos mañana, no le vais a decir leeremos 3 textos mañana, porque entonces ya no tiene sentido la frase. Si os fijáis, es que hasta en español nos cuesta decirlo. En español nos costaría decir la profesora dijo que nosotros leeremos 3 textos al día siguiente, si le estamos diciendo eso a nuestro amigo 3 días después, ¿vale? Entonces, otra vez, imaginaos que un martes estáis en clase y la profesora dice leeréis 3 textos mañana, y vais el sábado y le decís a vuestro amigo pues el martes la profesora dijo que leeríamos 3 textos al día siguiente. Leeríamos, condicional, y al día siguiente, mañana. So, how do we change the verbs, the verb tenses? Here you have a chart with the correspondence. Okay, this is how we do it normally, not always. There are always exceptions, but usually we do it like this. Aquí tenéis una tabla con las correspondencias, cómo se cambian los tiempos verbales del estilo directo al indirecto. Esto es como se hace normalmente, no siempre, ya que sabéis que en los idiomas siempre hay excepciones. En este caso, pues teníais el presente simple, que lo pasamos a pasado simple lo pasamos a pasado perfecto. Si os fijáis, siempre pasamos el tiempo verbal que corresponda a un tiempo verbal que esté en el pasado de ese tiempo verbal, es decir, como un paso atrás. En este caso, veis que tenemos aquí que past simple lo pasamos a past perfect. ¿Por qué? Si os acordáis, decíamos este curso, cuando ocurrieron 2 cosas en el pasado, cuando tengáis 2 acciones en el pasado, la acción que ocurrió antes, la más antigua, irá en past perfect, y la que ocurrió después, la más nueva, en past simple. Luego, es lógico que si tenemos una frase en estilo directo en past simple, para ponerla en un tiempo que esté aún más en el pasado, pues la pondremos en past perfect, que si recordáis era ese tiempo que se formaba con had, had, y el participio del verbo. Y luego aquí tenéis una serie de verbos auxiliares y de modales que usaremos de esta manera. Will, que se usa para futuro, lo pondremos como would, que lo usamos para condicional. Can pasaría a ser could, que si os acordáis es el pasado de can. Y must y have to, ambos pasarían a ser had to. Aquí os he puesto otra tabla con frases de ejemplo para que lo veáis más claro. Esta presentación, igual que las que hemos visto en semanas anteriores, estará subida tal cual en Google Classroom, de manera que si necesitáis ver las frases con más tranquilidad, necesitáis apuntaros algo, no os ha quedado claro y no queréis volver a ver el vídeo,
podéis entrar a Google Classroom, ver la presentación y copiar lo que necesitéis copiar todas las veces que necesitéis. Aquí simplemente os voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, I want a new bike. Quiero una nueva bici. Imaginaos que estáis hablando con vuestro hermano y le decís, ¿tú qué quieres por tu cumpleaños? Y os dice, quiero una nueva bici. Pues vais a vuestros padres y le decís, pues mi hermano me dijo ayer, él dijo que quería una bici nueva. ¿Vale? Hablasteis con vuestro hermano en el pasado, por lo tanto él quería una bici nueva. Otro ejemplo. Imaginad que vais a casa de vuestro amigo Tom, os abre su padre o su madre y os dice, Tom is sleeping. Tom está durmiendo. Volvéis a vuestra casa y os preguntan vuestros padres, ¿qué te ha dicho el padre de Tom? Pues él dijo que Tom estaba durmiendo. He said that Tom was sleeping. Si os fijáis, lo formamos exactamente igual que en español, el estilo indirecto. Como he dicho antes, tenéis esta presentación en Google Classroom y además en la página 96 y en la página 127 de vuestro libro os explican también el estilo indirecto, de manera que ahí tenéis también más frases de ejemplo si necesitáis consultarlas. Some of you may have already noticed it, but if not, you have to notice that we don't have to change only the verbs. We also need to change other words, like pronouns and space and time references. Algunos de vosotros y vosotras a lo mejor os habéis dado cuenta ya, pero si no, tenéis que fijaros en que no solo se cambia el verbo, sino que también hay que cambiar otras palabras, si es que aparecen en la frase, por supuesto, como los pronombres y las referencias a espacio y tiempo. Ejemplo. I said before that you have a brother. Your brother says, I want a new bike. So if you're going to tell your parents that your brother wants a new bike, you don't say, he said that I wanted a new bike. You will say, he said that he wanted a new bike. We change this pronoun. Because if we say, he said that I wanted a new bike, it does not make sense. Si os fijáis aquí en el ejemplo que hemos puesto antes, vuestro hermano os dice, quiero una bici nueva. Y vosotros vais 2 días después y le decís a vuestros padres, él dijo que él quería una bici nueva. ¿Por qué cambiamos el pronombre? Porque si decimos, él dijo que yo quería una bici nueva, ya le estamos cambiando el sentido a la frase y por lo tanto no tiene sentido, no significa lo mismo. Another example. We call the airline that we're going to hire to go to London, for example, and the airline says, you will arrive at 7 p.m. Then you go to your friends and say, they said, the airline, that we would arrive at 7 p.m. We change you and instead we say we. Si, por ejemplo, vamos a ir de viaje y llamamos a la aerolínea para saber a qué hora vamos a llegar, en la aerolínea nos dirán, llegaréis a las 7 de la tarde. Entonces vais, habláis con vuestros amigos con los que vais a viajar y les decís, ellos dijeron, la aerolínea, que nosotros llegaríamos a las 7 de la tarde. Cambiamos ese you por we, otra vez, porque si no, no tiene sentido. Además de los pronombres, también hemos dicho que se cambiaban referencias a espacio y tiempo. Imaginaos que habéis quedado con unos amigos para jugar al fútbol y estáis esperando a que mejore el tiempo y vuestros amigos deciden jugar ahora porque tienen tiempo y porque pueden. Entonces os dicen, we can play football now. Podemos jugar al fútbol ahora. Entonces llegáis a casa, os preguntan, ¿por qué habéis tardado y vais a jugar al fútbol? Pues decís, ellos dijeron que podían jugar al fútbol entonces, en ese momento. Es decir, en el pasado, now. Os pongo un ejemplo que se ve más claro todavía. Habéis ido a la biblioteca a estudiar y el bibliotecario o la bibliotecaria os dice que tenéis que estudiar en una mesa determinada. Entonces, cuando llegáis, vuestros amigos dicen, we have to study here. Tenemos que estudiar aquí. Os encontráis con otro amigo al día siguiente y os pregunta, ¿por qué estabais en esa mesa si esa mesa es la peor? Pues ellos dijeron que tenían que estudiar allí, ahí.
¿Por qué cambiamos? Porque si estamos en otro lugar diferente y decimos tenemos que estudiar aquí, no tiene sentido. Si por ejemplo estamos en una cafetería y estamos hablando de la biblioteca, no tiene sentido que digamos tenían que estudiar aquí. Tenemos que cambiar y decir tenían que estudiar allí o ahí. Sé que esto es un poco lioso así explicado. Esto es un tema que normalmente se explica en clase tranquilamente. Normalmente os pongo muchas presentaciones, os explico mucho en la pizarra, pero ahora con las circunstancias que tenemos, esta es la única manera de hacerlo. Por lo tanto, igual que os he dicho antes, os lo repito. Si necesitáis que os mande un correo electrónico explicando alguna cosa en concreto, o si por el contrario no lo entendéis bien y decís, mira Cristina, necesito que me lo expliques con una videollamada y preguntarte todas las cosas que necesite, pues buscamos un día que os venga bien y una hora y hacemos una videollamada. Si queréis que hagamos la videollamada toda la clase, pues la hacemos toda la clase y os explico lo que haga falta. Lo que me interesa ahora es que todo esto os quede claro y que terminéis el curso con el mayor nivel de inglés posible, de manera que el curso que viene vayáis bien preparados. Así que todo lo que necesitéis lo pedís, sin miedo y sin vergüenzas, ¿de acuerdo? Okay, so now we've seen the reported statements and we're going to learn how to form the reported questions. So the first thing that you need to learn is that we don't use an auxiliary verb. An auxiliary verb could be, for example, do, when we add do to form a question. And also the word order of the sentence is the same as in the affirmative. If you remember, when we want to ask a question, we put the verb to be at the beginning of the question. But here we're going to say it as in the same way as we do in the affirmative. Okay, so the first example. If you are at your home and you are going outside your home and your dad asks you, where are you going? Then you go and you'll tell to your friends, my dad asked me where I was going. Here I want you to notice that in a normal question we would say, where was I going? Okay, the verb to be, then the subject and the verb. But here, as it is a reported question, I'm going to say it in the same way as I would say an affirmative question. Os lo repito en español. Lo primero que tenéis que ver es que no vamos a añadir verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son, por ejemplo, do, que lo usamos para hacer preguntas, o did. Y el orden de las palabras va a ser el mismo que en las frases afirmativas. Si os fijáis, cuando hacemos preguntas, una de las cosas que hacemos es que, por ejemplo, el verbo to be lo ponemos al principio de la frase. En este caso no va a ser así. Por ejemplo, si estáis en vuestra casa y vais a salir y vuestro padre os pregunta, ¿dónde vas? ¿O a dónde te estás yendo? Cuando vosotros estéis con vuestros amigos, le decís, mi padre me preguntó a dónde estaba yendo. Si os fijáis, normalmente para formar la pregunta diríamos where was I going. Ponemos el verbo to be, luego el sujeto y por último el verbo. Pero cuando hacemos una pregunta en estilo indirecto, usamos el mismo orden que en una afirmativa. I was going. Entonces, si os fijáis también, esta frase sería exactamente igual que en español. Si en español vuestro padre os pregunta ¿dónde vas? Y luego habláis con vuestros amigos, le vais a decir mi padre me preguntó a dónde yo estaba yendo. El orden de la frase es exactamente igual. Another example. What did you eat yesterday? My friend asked me what I had eaten the day before. Here we have some changes. The first one, we remove this. The did, we don't need it anymore. Then, as it is a past simple, I will use a past perfect here. And the other change is that here we have a yesterday and I have to change it and use the day before because maybe this happened on Tuesday and we are saying this sentence on Sunday, for example. So saying yesterday makes no sense anymore. Si tenemos que comiste ayer,
Diremos, mi amigo me preguntó qué había comido el día anterior. Si os fijáis, I had eaten, no had I eaten, como diríamos en una pregunta normal. Aquí tenemos varios cambios. Primero, este did lo quitamos, no nos sirve el did. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no hay verbos auxiliares. Lo segundo, como esto está en pasado simple, es una pregunta en pasado simple, lo pondremos en past perfect, pasado perfecto, con el had y el participio del verbo. Y por último, este yesterday lo cambiamos y decimos el día anterior. ¿Por qué? Porque si esto, por ejemplo, nos lo preguntaron un martes y esto lo decimos un domingo, ya no tiene sentido decir ayer, porque ayer en este caso sería el lunes y ayer en este caso sería el sábado. Luego decimos, mi amigo me preguntó que había comido el día anterior a que me hiciera esta pregunta. Ahora, what happens if I want to report a yes-no question? A yes-no question is a question that can be answered with a yes or a no. Then we have to use if. As in, do you like rap? They asked us if we liked rap. ¿Qué pasa cuando queremos hacer preguntas en estilo indirecto que se responden con sí o no? Pues simplemente añadimos este if, que significa sí. El sí de las condicionales, ¿de acuerdo? El que en español no lleva tilde. En este caso, ¿te gusta el rap? Ellos nos preguntaron si nos gustaba el rap. Fijaos que este do lo quitamos porque ya no hace falta. Y la frase pondríamos we liked rap, exactamente igual que en una frase afirmativa. Have they called Tom? She asked me if they had called Tom. Otra vez añadimos este if, porque esto se puede responder con un sí o con un no. Y el past simple lo pasamos a past perfect. Igual que aquí el present simple lo pasamos a past simple. And last but not least, we have the reported requests, instructions, offers, and suggestions. So, here we have some verbs that we may use instead of say. Okay, so if we are talking about a request, someone asked us something, instead of saying say, as before, she said that, we will use ask. Ask plus someone or the subject, to, and the infinitive. If you are in the classroom and the teacher says, can you close the door, James? Then you are talking to someone else and say, the teacher asked James to close the door. Aquí tenemos las peticiones, instrucciones, ofertas, sugerencias en estilo indirecto. Entonces, estos son unos verbos que se usan en lugar de say para hacer el estilo indirecto. Cuando alguien hace una petición, en vez de decir say, igual que antes que decíamos ella o él dijo que, bla, 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 pues aquí usaríamos ask, preguntar o pedir. Imaginaos que estáis en clase y el profesor dice, ¿puedes cerrar la puerta, James? Luego más tarde estáis hablando con otra persona o incluso en clase, alguien os pregunta, ¿qué ha dicho el profesor? Pues el profesor le pidió a James, ask someone, to close, to e infinitivo, the door. El profesor le pidió a James que cerrara la puerta. Es muy importante seguir este orden, ya que si no, no se entiende el mensaje en inglés, ¿de acuerdo? Es el orden que está ya prefijado, hay que hacerlo así. Tenemos exactamente el mismo orden en las instrucciones. If we have someone that said an instruction that told us to do something, we will use the verb tell plus someone plus to plus infinitive, exactly the same. So, if you are at home and your father tells you, water the plants tonight, then you are talking to your sister, for example, and you say, my dad told me to water the plants that night. Told, past of tell, me, someone, to water, to, and infinitive.
Si tenemos una instrucción, alguien nos dice que hagamos algo, en este caso usaríamos el verbo tell, someone, a alguien, to y el infinitivo. Riega las plantas esta noche. Pues luego, si estáis hablando 2 días después con un amigo, con vuestra hermana, con quien sea, diréis, mi padre me pidió, tell someone, que regara las plantas aquella noche. ¿Qué pasa si queremos ponerlo en negativo? Pues añadiríamos el not aquí delante. Si en vez de decir esto pusiera don't water the plants tonight, no riegues las plantas esta noche, pues diríamos my dad told me not to water the plants that night. Mi padre me dijo que no regara las plantas esa noche. Then, what happens if we have an offer is if someone offers to do something. We use the verb offer and now we don't add this someone. We just put to and the infinitive. If someone tells us, I can walk the dog for you, then you say, she offered to walk the dog for me. Offered, the past of offer, to walk, to, and the infinitive. If we want to say it in the negative, she offered not to walk the dog. ¿Okay? Entonces tenemos ofertas, usamos el verbo offer y en este caso ya no añadimos el someone, simplemente ponemos el to y el infinitivo. Alguien nos dice, ¿puedo pasear al perro por ti? Nosotros diríamos, ella se ofreció, el pasado de offer, a pasear el perro por mí. Otra vez, si queremos formar el negativo, pues pondríamos el not antes de to. And last but not least, we have suggestions. If someone suggests something, a plan or whatever, we use the verb suggest and then the verb ending in ing. As in, let's go to the beach tomorrow. They suggested, the past of suggest, going, just the verb ended in ing, to the beach the next day. If we want to put this in the negative form, we would say they suggested not going to the beach next day. Si tenemos una sugerencia, alguien sugiere hacer algo, usaríamos el verbo suggest and then y después el verbo principal acabado en ing. Como por ejemplo, vamos a la playa mañana. Pues diríamos, ellos sugirieron, suggest, ir, acabado en ing, a la playa al día siguiente. Si queremos negarlo, si queremos decir que no sugirieron ir a la playa, pues diríamos, they suggested not going. Pondríamos el not en medio. Esto es todo por ahora. El tema ya ha terminado. Ya hemos terminado el libro y esto es lo último que quedaba por explicar. Así que si tenéis dudas, si pasa cualquier cosa, si ya no por la gramática, sino por cualquier otro tema necesitáis que hablemos, yo estoy disponible para responder a vuestros correos electrónicos, para hacer todas las videollamadas que necesitéis, responder todas las dudas que tengáis. Repito, estamos en una situación excepcional, así que ya no solo por dudas de gramática. Si necesitáis hablar de cualquier otra cosa, me avisáis, buscamos el mejor día y la mejor hora y hablamos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Así que os dejo con esto, no alargo más el vídeo y espero que estéis todos bien, vuestras familias también y que estéis aprovechando el tiempo para pasar mucho tiempo con vuestras familias y hacer pues todas esas cosas que os gustan y que normalmente no tenéis tiempo. Nos vemos la semana que viene. See you!